algunos pobladores de ahí mismo del Amazonas empezaron a reportar muchísimos desvivimientos a manos de pelacaras. Es un lugar tan peligroso. Si la flora, si la fauna, si el clima no te desvive, las tribus aborígenes que están por ahí, perdidas, lo van a hacer. Tal vez llegue el día en el que nunca se sepa al 100% qué hay en todo este territorio, porque es una exageración. La naturaleza de este lugar es tan rara, Sí. que ya tiene un misticismo implícito. Más de 100 personas salieron y más de 100 personas se perdieron. Todas. Ninguna regresó. Y hay tribus que nunca han visto a otra persona que no sean ellos mismos. Me llama mucho la atención, no solo por el tema de los críptidos y todo esto, sino porque son cosas que de verdad me dieron miedo. Las notas donde encontré esto hablaban de que los Anunnakis estuvieron en el Amazonas. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Otro día más, otro lunes Otro más. día más, sí, aquí sí. contigo y pues Con una invitada muy con una especial. invitada. O Oye, sea, que queriendo y no, ha habido una racha de invitaciones últimamente, ¿no? así es. Y creo que en esta ocasión, igual, como siempre, estamos de manteles largos porque está Ana aquí con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Ana. Muy bien, muy contenta de estar otro videito más, ¿no? Otra Sí, hombre, colaboración. estaría- Me gusta mucho cuando nos juntamos así. A mí también, y estoy seguro que a la gente también le encanta cuando estás con Sí, nosotros. la verdad es que siempre salen episodios muy nutridos Ujú. y muy conspiranoicos. Sobre todo muy conspiranoicos, Sí. ¿eh? Y es que no sé, pero por alguna razón hemos asociado los temas de bosques, selvas, civilizaciones perdidas o cosas raras pasando en la naturaleza contigo. No sé por qué. Pues yo creo, no sé, no Es tengo que idea, ¿no? Es, O sea, es algo raro porque el tema del día de hoy, de hecho, fue así. Era uno que ya teníamos nosotros apuntados y fue oye, ¿y si invitamos a Lana en específico? Sí, es que por lo menos, bueno, yo creo que ya es muy sabido que ese tipo de temas me gusta mucho y sobre todo, por ejemplo, que hace poquito tuvimos la colaboración en mi canal donde hablamos como de Alaska, de los seres y todo eso, pero específicamente como de las zonas boscosas y misterios así como de la Que vayan a naturaleza. verlo. Sí, si no lo han visto, por favor, vayan a Sí. checarlo. Y pues hoy vamos a hablar de este lugar que es muy misterioso, que es el Amazonas, un lugar gigantesco, enorme, lleno de misterios, de enigmas y teorías extrañas. Vamos a estar hablando de todas las cosas raras que nos encontramos en este misterioso lugar que, la verdad, sé que va a haber más cosas más adelante porque está poco explorado. Muy poco explorado y es un lugar gigante, güey. Es Sí. de las cosas que más me llamaron la atención de este lugar. O sea, Sí. digo, se habla mucho y yo creo que todos conocemos realmente este gran río, pues, ¿no? Sin embargo, ojito, porque pasa por 5 países, ¿no? O sea, es muy largo. Es impresionante. Y sí, sabemos que les va a gustar esta plática, sobre todo porque son esos temas que se dan para muchas teorías. Si van llegando a este canal, pues no olviden suscribirse por acá. También dejar su like en este video, muy importante. Seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Si no nos siguen en Spotify, igual también síganos por allá. Y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y a nuestra invitada de lujo como... A mí me pueden seguir como ana.prprog en Instagram y Ana Sayas en YouTube. Perfecto, ya saben, aquí van a aparecer las redes de Ana y también van a aparecer las redes de Mike, que está atrás en los controles, ¿no? Como siempre. Así es, ahí apoyándonos como siempre el buen Mike. Pero bueno, vamos a arrancar con este tema porque hay muchos datos que no sé cuánto se puede extender todo esto porque la verdad sí son muchas cosas. Uy. Y digo, yo quisiera empezar con algo. A ver. Yo quisiera empezar con algo, que la Amazonia o la Amazonas, que las dos cosas están bien dichas, ¿no? O sea, realmente está identificada como el Amazonas o el Amazonia también, que es el río que está rodeado de selva, pues, ¿no? Y aquí va la primera imagen, Mike. Este es un río que es turbulento, es café, a diferencia de otros ríos y así, debido a su longitud, debido a su fauna, a su flora que está alrededor, que está
rodeado de selva y se extiende por 9 países. Ahorita dije 5, pero son 9 países en un territorio total en donde el país de México cabe 3 veces. Cabe Sí. 3 veces nuestro país en la longitud de este río, güey. Y por si fuera poco, tiene zonas donde la vegetación es tan densa que la luz solar casi no alcanza el suelo. Y las gotas de lluvia, y este dato me llamó mucho la atención, las gotas de lluvia que hay en estas selvas pueden tardar hasta 10 minutos en llegar al fondo. Ok. O sea, en llegar a lo que es la tierra, pues, ¿no? Sí. Dentro de toda la vegetación que hay, las hojas muertas, todo esto, 10 minutos puede llegar a tardar. Con esas dimensiones, es obvio que la selva guarda misterios de los que no tenemos ni idea. Y es que si la selva por sí sola siembra mucho miedo, debido a todos estos animales salvajes, estos insectos, pues ahora sí que yo creo que dentro de todos los ecosistemas, lo que es la selva es el lugar en donde a mí no me gustaría que me dejaran solo, güey. Porque a diferencia de un bosque en que es muy fácil perderse, la selva realmente todo lo que está ahí te quiere matar, güey. ¿No? Entonces realmente es un lugar muy peligroso, pero no es lo único que da miedo, porque ya que en el Amazonas han pasado tantas cosas, han pasado tantos misterios, tantas leyendas, que realmente es un lugar tan peligroso. Si la flora, si la fauna, si el clima no te desvive, las tribus aborígenes que están por ahí, perdidas, lo van a hacer. Y Sí. por ahí empiezan por muchas leyendas que existen de este lugar. Y bueno, ¿no? esto que comentábamos al inicio de que, pues, que además es curioso pensar que no se ha explorado la mayoría de esta gigantesca selva, de estas gigantescas selvas que pues, se conectan. Ujú. Realmente se ha intentado pues dar con este tipo de hallazgos, de descubrimientos de nuevos cosas relacionadas a obviamente antiguas tribus que habitaban el lugar. Ujú. Digo, hace no mucho tiempo se descubrieron geoglifos muy parecidos Uy, a sí. los de los de Nazca, que Sí. también Ujú. tienen estas señales que dan para algo que evidentemente está en los cielos. Nos hace pensar que realmente pudieron haber estado diversas tribus mucho más antiguas de lo que pensamos, de lo que tenemos alguna idea, alguna concepción de ello. ¿Traes información de eso? ¿De esto específico? Sí, No, de esto porque, no, pero fíjate, yo no lo traigo como tal, pero ¿qué Ujú. tal si lo rebotamos un poquito? Porque sí es cierto. Ujú. Esto, gracias a la deforestación que ha habido de los árboles y todo esto del Amazonas, muy famoso, ¿no? Ujú. Que ya hemos estado conviviendo con esto desde hace ya pues una década. Se han descubierto estos jeroglíficos. Geoglifos. Geoglifos Ajá. en la tierra. Ajá. Digo, me Sí, llama a mí la atención. Lo que vi es que Ujú. estas bueno, hace no mucho tiempo, de hecho en los 2000 fue cuando se Sí. descubre algunas de estas imágenes que se plasmaron En el suelo. en el sí. suelo, y dicen pues que el trabajo que se hizo es muy similar al de Nazca, porque justamente Ujú. tienen estas estructuras geométricas muy bien elaboradas. O sea, al parecer las personas o las civilizaciones que estuvieron en ese lugar tenían conocimientos matemáticos también. Sí. Las profundidades de estas excavaciones que se hicieron para formarlos son aproximadamente de 2 metros, más o menos, 3 metros. Y las dimensiones, pues de hasta 200, 300 metros Sí. de longitud de los diseños, grandes diseños que se plasmaron ahí. Hablas de diseños en específico, como por ejemplo en Nazca podemos ver a lo mejor animales, sí. ajá, soles y demás. Esas son un ¿Hablas de poco eso? más abstractos. Ajá. Son más Ah. abstractos, pero los investigadores sí dicen que sí pudieran ser representaciones animales. Yo creo que, a ver, es que hay un dato que habla muchísimo de esto que están como sacando ahorita, que son como estas extrañas figuras que se ven desde pues vistas aéreas, desde ¿no? el cielo, ajá. Entonces haz de cuenta que en esos lugares, como son esas como pequeñas excavaciones, se trata en algunas situaciones de tribus que se establecían, Ujú. pero tenían unas formaciones muy raras, ¿no? Que eran como, por ejemplo, círculos y luego se iban
ramificando en líneas, haciendo alusión obviamente al sol y a los rayos. Entonces, okay. Eso visto desde arriba, pues impresionó muchísimo a los científicos que estaban investigando eso. Inclusive hay un estudio que se hizo precisamente arriba de un helicóptero que lanzó un montón de láseres y fue descubriendo no nada más esa que te acabo de describir, sino otras también de posibles aldeas que hacían como la edificación de sus casas y demás, con formaciones bastante peculiares. Ese estudio creo que se llama LIDAR, el que hacen para lanzan como un tipo de sonda o algo así. Es un tipo de luz que es para la detección de estructuras. Es terreno, de estructuras, más que nada como de formaciones que se hacen en la tierra. Y cuando hay mucho bosque que está muy, muy denso, este tipo de tecnología sí puede percibir. Sí puede pasar. Oye, pero, o sea, digo, a mí lo que me parece más interesante de este tipo de descubrimientos es que esto se ve desde el cielo, por supuesto, ¿no? Pero se ve cuando no hay árboles. O sea, ¿hubo en algún momento tribus viviendo en esas selvas antes de los árboles? ¿O qué rollo? O sea, ¿por qué se hicieron? ¿Por qué se construyeron? Porque digo, en Nazca, a diferencia, es un desierto, es una planicie. Ahí sí tú puedes decir, bueno, usaron la tierra, el desierto como un canva de pintura. Es que también aquí, en el Amazonas hay zonas en las que también... pero no estas, pues. Hay zonas en las que las de los geoglifos donde están ubicadas, o sea, las imágenes que yo he visto son zonas despejadas. Pero están despejadas por la deforestación, güey. Bueno, eso no lo sé. Sí. O sea, gracias a la deforestación se descubrieron estas imágenes en el piso. Y yo me quedé pensando, qué raro, ¿no? Porque en teoría, pues... aunque estén en el suelo, pues no se pueden ver. Entonces, ¿para quién o qué lo hizo, no? Sí, y es que ahí entran muchas cosas, obviamente conectadas con las tribus que hablan de seres que ellos creían, o sea, como deidades, que no necesariamente eran deidades, sino también manifestaciones de entidades que estaban entre ellos. Y estas mismas entidades afirmaban ser de las estrellas. Ahorita más adelante les voy a hablar de una historia en específico que tiene que ver con eso, porque sí se conecta bastante. Pero digo, esto es nomás un contexto, ¿no? de que realmente sabemos muy poco de este lugar. Se han descubierto muchas cosas recientemente. Incluso esto del famoso río, el famoso río que está ardiendo, ¿no? El río ardiente. Sí, sí se llama río hirviente, pero antes de eso, en el 2011 se descubrió un río subterráneo que corre por debajo de todo el Amazonas, no a la misma velocidad de lo que es el río principal. Sí, exacto, el río principal, pero se cree que este río, pues, tiene un recorrido de 6,000 kilómetros. ¿Qué, güey? Y que podría ser el río subterráneo más grande, más largo del mundo. Por aquí podemos poner unas fotos, para que podamos verlo. Wow. Y este río cuando lo descubrieron, se dieron cuenta que estaba a 4,000 metros de profundidad de la superficie. Completamente natural, me imagino. Sí. Ok, sí, me vuelvo loco si no es esto natural. No, y aparte, o sea, las fotos se ve súper como interesante cómo se ven como estas formaciones kársticas de las cuevas y cómo corre el agua y así. Y, por ejemplo, aquí un dato que se me hizo bien interesante que les quería traer es que mientras el ancho del Amazonas fluctúa entre 1 y 100 kilómetros, este río subterráneo varía entre los 200 y los 400 kilómetros. Es más ancho. Es más ancho. Órale. Es más ancho. Oye, ¿y este río, en dónde desemboca o qué? En el Atlántico. ¿Se va hasta el mar? Se va hasta el mar. Se llama es río como un Hamza. subrío, ¿no? Sí. Órale. Wow. Sí. Es que es impresionante todo lo que, o sea, que debe estar también por debajo de este lugar. Sí, claro. De hecho, los descubrimientos, o sea, creo que los que mejor se han dado es este tema de los descubrimientos subterráneos, ¿no? Según tengo entendido. O bueno, lo que fui viendo como que en investigaciones que han hecho los geólogos. Sí, es que hay muchas historias que se pueden, pues como recolectar, ¿no? Sobre como esta vida subterránea y demás. Pero sí está bien interesante porque sí parece que hay otras
pues como otra realidad ahí abajo, pues, ¿no? No nada más ignorar como las cosas, que nomás existe la superficie y así. Por ¿no? eso nos encanta traerte con este tema, porque sabemos que eres una ávida creyente de la tierra hueca y digo, esto sustenta mucho tus teorías. Sí, de civilizaciones intraterrenas, ¿no? Sí. Oye, pero lo del río hirviente... sí, ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. Este es diferente y fíjense que está bien interesante este río porque igual aquí también podemos poner unas fotos para que lo vean. La verdad es muy bonito, es muy impresionante de ver. Unos videos a ver si se pueden también, estar increíble. Este río no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de que esté hirviendo, vaya, ¿no? O sea, digo, de diferencia de los grandes manantiales que vienen de tierra volcánica, no es lo mismo. No, en esta región al principio se creía que este río pues estaba como cerca de un volcán, ¿no? Pero era lo más lógico, ¿no? Ajá, el porque pues llegaba a estas temperaturas, ¿no? Creo que el más cercano está kilómetros y kilómetros de ahí, ¿no? Ajá, precisamente, no hay como un volcán tan cerca como para que tuviera lógica, ¿no? Bueno, para entrar un poquito más en los datos, pues sobrepasan las aguas los 90 grados centígrados. Okay. Y pues obviamente tienen su propia fauna ahí medio pues especialita, extraña, ¿sí? Medio extrañita. Pues la que pueda sobrevivir a esas temperaturas, ¿no? Ajá, sí, la que pueda sobrevivir. Y también dentro de este como terreno donde se encuentra, las personas piensan y tienen la fe puesta en que estas aguas pues son meramente curativas, ¿no? Claro, digo, todo manantial creo que tiene esa atribución, sin embargo yo creo que en un paisaje como el del Amazonas, claro, sí debe recibir más atención de los lugareños, pues, ¿no? Sí. Digo, este tipo de lugares siempre, o sea, que están conectados con alguna cultura, se utilizan para ciertos rituales, pues de limpieza, de curación. Y obviamente, pues, digo, está a una temperatura que literalmente podría acabar con la vida de un ser humano. O sea, el meterte a esas temperaturas te puede... 90 grados. Te puede hacer mucho daño. Te cose. Claro. Sí. Y sobre todo, o sea, según la leyenda, este río, o sea, estas aguas serían creadas por una serpiente gigante llamada Yakumama, que sería la madre de las aguas. Supuestamente esta criatura fue la que creó como esta zona, ¿no? Pero hasta el día de hoy pues los científicos todavía siguen investigando porque el agua alcanza estas temperaturas, sí, ¿no? Hay una teoría que mencionan Andrés Russo, que es el que más ha investigado el tema. Yo lo vi hace un tiempo justamente de ese río, hace mucho tiempo, que este chico, que es el principal, digamos que investigador, que es uno de los que más le ha dado foco al tema, pues él fue de los primeros que llegó y como que le puso un termómetro y midió todo esto. Y él es geólogo, ¿no? Junto con otros investigadores como que empezaron a teorizar que la causa más probable es que dé con una profundidad bastante prolongada de la Tierra y literalmente sea una manifestación del núcleo de la Tierra calentando el agua. Okay. Eso es una teoría que hay, o sea, una posible explicación, pero obviamente, pues para los pobladores, para la gente, digo, no está explicado, es una teoría. Es una teoría tan válida como la de los mismos lugareños. Sí, claro. Que pueden decir que una serpiente Exacto. llegó y la creó y de hecho el río se llama algo como hervido al calor del sol, algo, o sea, es la traducción como de los pobladores, ¿no? Y se me hace muy impresionante el lugar y sobre todo qué tipo de seres o cosas habitarán. Digo seres porque pues son prácticamente críptidos que podrían habitar unas aguas de ese tipo, ¿no? Y es que fíjate que dentro del tema de los críptidos y así, me gustaría entrar, porque ahorita mencionaste el nombre de la diosa, ¿no? Que esta serpiente. Sí. Y oye, ¿cómo hay de estas en el Amazonas, no? Uy, o sea, hay una cantidad brutal. Y es que me llamó la atención porque mencionaste el nombre y yo traigo una que se parece el nombre, pero no es la misma, que es la Yucuruna. La Yucuruna supuestamente es una especie de dios animalado, o sea, como de entre hibridaje ahí entre ser humano y animal, que se mueve por las corrientes de Brasil, Perú y Colombia, dentro de estos países donde abarca, ¿no?, la longitud del Amazonas, y que supuestamente esta criatura o este ser semidios
tan mitológico y así, que tiene el poder de convertirse en humano y que además tiene como que el poder de hacerse un hombre guapo. Y supuestamente este dios usa sus poderes para seducir a las mujeres y las lleva ahora sí que a sus dominios y hace lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Ok. Y me llama la atención porque dentro de todo el folclore que hemos abarcado en este canal, hemos hablado de leyendas que por lo general es mujeres que seducen hombres. Y no al revés. Y aquí es un hombre que seduce mujeres, ¿no? O sea, me Curioso. llamó la atención. Sí. Pero dije, nada más voy a traer ese ejemplo porque estoy seguro que dentro de todas las tribus que existen en el Amazonas, bueno, todos han de tener sus propios dioses y criptidos Claro, y ¿no? todo, Pues son ¿no? un montón de tribus, ¿no? O sea, y más porque no las conocemos todas. sí, de hecho hay algunas que se han descubierto conforme a los años. Recientemente. Y hay unas que anteriormente se descubrieron que ya no existen. O sea, es muy curioso eso, Sí, ¿no? O sea, sí. es como que un lugar que es tierra de nadie, así. Sí, es que aparte, o sea, toda la extensión que bien mencionabas ahorita al principio está bien. Aparte, a ver, quieren como documentar lo más posible, ¿no? Obviamente, Claro. porque causa muchísima intriga y demás. Pero yo creo que, en alguna ocasión lo dije, yo creo que tal vez llegue el día en el que nunca se sepa al 100% qué hay en todo este territorio, porque es una exageración, es muchísimo, muchísimo territorio, son muchísimas especies, tanto de flora y fauna, y cosas que no sabemos, tribus que no conocemos, hay personas y hay tribus que nunca han visto a otra persona que no sean ellos mismos, no saben lo que es la tecnología, no saben los descubrimientos, ni siquiera han de saber qué tan capaces hemos sido todos estos años de evolucionar. Entonces, todo esto, si lo pones como que en una ollita así y te pones a pensar, yo creo que sí va a llegar el día en el que no terminemos de explorar como tal todo el Amazonas, ¿no? Y bueno, antes de empezar a grabar estábamos platicando acerca de una información que traemos ahí, Sí. pero y que va justamente con esto que estás diciendo, pero me lo voy a guardar un poquito más, porque hay más cosas en el Amazonas, hay más Sí. cosas. Yo traigo, por ejemplo, unas pequeñas historias con respecto al tema, ahora sí que paranormal, tal cual. Ajá. Ya vamos a empezar con eso. Vamos a ir quitándonos eso. Muy bien, muy bien. Mira, hay unas leyendas que hablan acerca de un espectro de un niño soldado. A diferencia del tema del folclore religioso, mitológico que existe dentro de este río, con dioses que se transforman en animales, todo Sí. esto. Además, hay historias que son como constantes dentro de ya podremos decir, una modernidad. Porque este es el fantasma de un niño soldado. Es el equivalente, digamos, a una leyenda del calibre como una Llorona. Es algo así como un poquito más moderno, ¿no? Entonces, supuestamente esta historia relata y es relatada por muchos soldados de los antiguos escuadrones contra guerrilleros, porque al fin de cuentas este lugar, al ser un poblado de nadie y el estar extendido en varios países de Latinoamérica que pues han tenido sus conflictos civiles entre ellos, ya sea por el crimen organizado, ya sea por lo que tú quieras, han habido pues guerrillas, ¿no? Entonces han habido avistamientos de un ser por ahí, pues, ¿no? Que han visto mientras viajaban entre el Amazonas, entre las selvas, entre los árboles. Todos ellos hacen referencia a la aparición de un niño soldado ensangrentado. Y les voy a leer una cita de uno de estos soldados, ¿no? Que dice que era mi cuarta noche en el Amazonas y me tocó hacer guardia en un campamento, cuando junto con mi lanza, que su lanza es como su amigo soldado, escuchamos un llanto muy fuerte. Comenzamos a inspeccionar la zona y vimos que había un niño llorando. Cuando le apuntamos con sus armas, nos miró diciendo: yo ya estoy muerto. No quería asustarlos. Y dice que el mismo niño sacó su propia arma y se pegó un tiro en la cabeza. Qué fuerte. Luego se desvaneció y no tuvimos de otra que salir corriendo con nuestros compañeros a contarles sobre este espíritu del diablo, confiesa Eduardo Valdés, un ex militar.
Y dicen que los habitantes del Amazonas, por su parte, afirman que se trata de un espíritu en pena de un menor que fue víctima del reclutamiento forzado de estos mismos. Es que sea mucho en esas zonas. Exacto. Debido a esta precariedad de batallas que tienen entre, pues ni siquiera entre tribus, es lo más triste. O sea, es más bien los mismos grupos de crimen organizado que hacen esto, pues, ¿no? Y ya entre ellos ya nació la leyenda de un niño. Ajá. Y es terrible. Ay, qué horrible. ¿No? Y fíjate que ahorita que abordas un poquito ese tema, ¿no? De al ser una zona como muy remota, pues obviamente se da muchísimo esto de pues el crimen organizado. A lo mejor agarran ciertas como zonas para plantar cosas que no se deberían de plantar. Y es que favorece mucho el ecosistema porque al estar abajo de esta selva tan densa, es imposible rastrearlos con una avioneta o con helicópteros del gobierno. Entonces es un lugar perfecto para ellos. Sí, para ocultarse. Claro. Para ocultarse. Y también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que también, aparte de estas organizaciones criminales, también existen personas que se dedican a otro tipo de cosas ilícitas, robando los interiores de las personas. Ah, ok. Los pianos de las iglesias. Sí, los pianos de las iglesias. Qué flojera YouTube, ya basta con esto. Ya sé. Oye, pues mira, estas personas, pues no está algo nuevo, ¿no? Que se sepa que desgraciadamente existen grupos que se dedican a esta actividad, ¿no? Y de ahí nace mucho el nombre de pelacaras. Y te voy a decir por qué. Ojo. Está muy fuerte el nombre y también pues tiene una razón trasfondo muy fuerte de ser, ¿no? De por qué se llama así. Pues en años anteriores, algunos pobladores de ahí mismo del Amazonas empezaron a reportar muchísimos desvivimientos a manos de pelacaras. Y había dos versiones de la historia, porque hablaban muchísimo de que los pelacaras podían ser estas personas que se dedicaban precisamente a quitar los interiores de las otras personas para pues después venderlos, ¿no? Pero había otros testimonios. A ver, para ir poniendo como el minuto a minuto, ¿no? De lo que pasó. Ajá, la línea del tiempo. Los pobladores empezaron a hacer mucho ruido con las autoridades locales, que pues son muy escasas por la misma, lo mismo como tan remoto que es ahí, ¿no? Entonces empezaron a quejarse de que había cada vez más personas desvividas a manos de estos seres o personas. O sea, a este punto los pelacaras eran un monstruo. Eran o sea, una entidad. No, a eso es a lo que voy. Ok. Entonces, el gobierno pues ya fue como que dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a investigar y todo, ¿no? Entonces acudieron a las aldeas que estaban pues viéndose afectadas por esta situación y les preguntaron qué era lo que había pasado, qué era lo que ellos habían visto. Y sí, de primera instancia hay unas versiones que hablan de pelacaras que son humanos, pero hay otras personas que hablan de pelacaras que no son humanos. Ok. Es decir, ellos reportan y hay testimonios de personas que cuentan cómo fue su acercamiento con los pelacaras que no son humanos. Okay. Decían que los invadían en la noche principalmente pues para que tomar ventaja de que todos estuvieran dormidos, ¿no? Y cuando ellos tuvieron el avistamiento, que los tuvieron cerca, decía que salían volando cuando ya se veían como muy acorralados, porque obviamente los pobladores van a intentar defenderse a diestra y siniestra, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de las características más interesantes de los pelacaras, que pues se podrían considerar criaturas, era que tenían extremidades sumamente largas y que abajo, o sea, como en el talón, tenían una luz roja. Entonces, cuando se veían acorralados por otros pobladores intentando defenderse, salían volando y decían mucho que eran como que tenían mucha agilidad para escapar. También que tenían, aparte de las extremidades largas, esta peculiar como lucecita roja, la cara era como en forma de cráneo, era craneal. Ok, eran delgados. Delgados, altos, ajá. Ok. Un artefacto de levitación, algo por Iban el como estilo. desnudos.
Sí, eran como de color entre gris y verde, ¿no? Que se pudiera asemejar mucho. Un propulsor o algo por el estilo que pudiera... Pues parece ser como algo así, o sea, está muy peculiar como esa noticia, ¿no? Y la característica de por qué se llama pelacaras es literalmente porque a sus víctimas las dejan sin la piel de la cara. De la cara. Bueno. Nada más eso. Eso ya se empieza a alejar un poquito más de estas personas que hacen negocio con... Ajá. Parecería más como una práctica Ajá, ritual. Sí, ritualística. Indígena. Pues por ahí, de hecho, ahí también hay tribus que pues hacen, Simón. encogen cabezas, ¿no? Entonces, Ajá. creo que no sería raro No. encontrar algo por el estilo. De hecho, me encontré por ahí una entidad que también mencionan mucho en el Amazonas, que son los Mapinguari, que también, más que nada es un ser que supuestamente, o sea, la leyenda va de que era un chamán que estaba buscando la fórmula de la inmortalidad, un tipo de piedra filosofal, pero en un término mágico. Él quería hacer un encantamiento que lo mantuviera inmortal, ¿no? Y por lo mismo se encontró, en vez de encontrarse con la inmortalidad, pues sí la tuvo, pero tuvo una maldición junto con ella. Okay. Entonces cuando él se convierte en el Mapinguari, se convierte en una entidad con un pelo rojizo. Digo, la descripción es muy parecida a la que podría ser como un tipo de Sasquatch o algo por el estilo. Grande. Peludo, pero el pelo rojo, esa es la diferencia de Ok. un Sasquatch. O sea, pero sí, unas grandes garras y todo esto. Entonces, después un paleontólogo llamado David Oren, él hizo una investigación en donde entrevistó como 80 personas de la localidad donde más se hablaba de esto, ¿no? Cuando empezó a preguntarle a la gente, muchos de ellos afirmaron que habían visto esta entidad alguna vez, y de hecho 7 personas dijeron que lo habían cazado. Entonces, cuando él quiso averiguar, oye, ¿no tienes un poco de evidencia de esto? Una foto o algo, Sí. ¿no? Algo, mi papá. Sí tenemos. Y cuando le muestran eso, le muestran un par de garras, un par de huesos por ahí. Ay, Y se da cuenta de que son cosas que pues él nunca había visto, ¿no? Era algo raro, ¿no? Entonces hace una investigación con otras personas, biólogos, etcétera, y dan con que esos esqueletos y cosas que habían obtenido eran de un críptido, literalmente. Era un perezoso terrestre. La diferencia de un perezoso y un perezoso terrestre es que el perezoso terrestre está extinto, pero es un perezoso gigantesco. Ándale. Estaban viendo perezosos terrestres y los eliminaron. Ay, no, qué Ay, coraje. no, güey. Qué coraje. Y eso, les digo, esto pasó, bueno... Oye, pero son gigantes. Son gigantes. Son güey. gigantes. O sea, son seres muy imponentes. Digo, aquí vamos a estar viendo la imagen. Hay una imagen que es como la del perezoso terrestre y como una comparativa del perezoso normal y un ser humano. Yo me quedo pensando cómo no querían que pensaran que era el ser ¿no? Por supuesto que era un monstruo para ellos. Claro, Pero claro. mira, y el otro día, ¿no? Estábamos hablando aquí en el estudio, un día, ¿no? Normal, que estábamos hablando de que cómo sabemos nosotros realmente que una especie está extinta. Ah, claro. Claro que claro. hay estudios y claro que hay sondeos de zonas y todo, pero Pero ¿cómo sabes nunca realmente, tenemos realmente ¿no? una certeza de que quedan 80 de tal especie. Por ahí también, no sé si recuerdan, hace como 10 años que se empezaron a hablar de muchos avistamientos de pterodáctilos en el Amazonas. Oye, pero, sí. pero eso fue como en el 1920, ¿no? No, ¿Algo es que así? empezaron a salir como fotos y videos hace Ándale. como 10 años. ¿A poco? Y todavía siguen circulando ahí en YouTube. ¿Te imaginas? Digo, si es que hay un lugar en el planeta Tierra donde pudiera sobrevivir todavía un dinosaurio, sería ahí. en un Amazonas denso, una selva densa, ¿no? Sí. O sea, con mucha humedad y todo Pero eso. sí está muy, muy interesante. O sea, esto me hizo Wow. pensar que, por ejemplo, esa historia que acabas de contar, Ajá. pues totalmente pueden Sí. ser cosas reinterpretadas. Sí. O sea, digo, cosas Claro. que son fuera de lo normal, o sea, que de verdad nosotros, o sea, no las vemos ni siquiera en el conocimiento de que tenemos tecnología, información, etcétera. Exacto. Se nos haría muy raro ver algo así. Claro, Sí. claro. Y también hay otro, o sea, como otra cara de la moneda, ¿no? Con respecto a los pelacaras y estos testimonios de los pobladores de la tribu y demás, que decían que muy probablemente se trataban de drones por las luces rojas y que volaban y demás. Pero, Sí. pero
Algo que es drones muy militares, curioso. ¿no? Sí, Imagino. pero algo que es muy curioso es que uno de estos señores que habitaban ahí tuvo un encuentro muy cercano y dice que le disparó en múltiples ocasiones y que no, o sea, No le hizo daño. No le hizo daño. Bueno, es que el animal ese es muy grande también, ¿eh? O sea, digo, mira, es que yo creo que o sea, en los detalles está el diablo, como siempre Sí. dicen, ¿no? O sea, eso de que se fueran volando, eso de que tengan lucecitas en los tobillos, bueno, si todo lo demás me coincide y esto no, quiere decir que a lo mejor esto ya sea un poquito un producto del susto de todo esto. Y de hecho les traigo otra historia que va un poquito por ahí. Porque fíjate que en el Putumayo se cuenta de un espanto que pena en la selva del Amazonas. Relatan que muchos viajeros escuchan un grito seco pidiendo ayuda y cuando llegan a socorrer, se encuentran con una cabeza demoníaca, así lo dicen, clavada en una estaca. Ok. No, pues entiendo totalmente. Y dicen, o sea, que eso es lo que está gritando. Una cabeza en una estaca. Ay, sí. Mi padre me cuenta que caminaba en el bosque lluvioso del Amazonas en horas nocturnas. Pero tengo una duda, perdón. ¿Es una cabeza de humano? Una cabeza humana. Ok, ya. Una cabeza humana. Sí, Ana, sí es una cabeza humana, ¿no? Sí era de un señor esta cabeza. Mira, mi padre me cuenta que caminaba el bosque lluvioso del Amazonas en horas nocturnas, junto con un chamán. Y escucharon un grito fuerte, y cuando se fijaron a ver de dónde provenía, encontraron una cabeza con el pelo largo, así, que estaba clavada en un palo. Y luego, tras mirarla fijamente, esta desapareció, contando después que pudo ser un espejismo debido al peregrinaje espiritual que estaba él realizando junto con el chamán y que habían bebido yagué, que es una sustancia alucinógena, pues. Ah, pues sí. Tipo de ayahuasca o algo. Ritualística del Amazonas. Entonces, te digo, empezar a confundir de repente leyendas con realidades. Oye, digo, me recordó, y yo estaba pensando, ¿dónde había visto la cabeza encogida que hablaba en Harry Potter? en Harry Potter, Oye, es en cierto. el autobús Noctámbulos, Ajá. que les mandamos un saludo a nuestros amigos de Mundo Creepy, pues de ahí sacaron el nombre los señores, Sí. del Noctámbulo. Oye, que sí, la verdad es que sí es cierto que, o sea, se puede confundir bastante el tema de qué es un críptido, qué es un ser o qué es una reinterpretación. Digo, el hecho de que sea una especie extinta a mí ya me parece increíble. No, sí, o sea, es una... No una- necesitas meterles lucecitos en los tobillos. Es un No, pues es que tiene mucho que ver precisamente Sí. eso, ¿no? O sea, la reinterpretación de todas las cosas que pueden estar a lo mejor, toda la población puede tener pánico colectivo, Sí, puede hombre, ser sí. muchas cosas, a lo mejor alguien Pasa. vio la criatura que Minor ahorita describió y después empezaron a hablar de eso, les empezó a dar mucho miedo y luego después pasó lo de el pelacaras y lo asociaron. Sí. Pueden ser muchas cosas, Y es que no ha sido una vez, o sea, de verdad, todas las historias, o la mayoría que me encontré, han sido muy por el estilo. Hay un simio también, un simio o un mono más bien llamado el mono de Lois, que este fue encontrado por un señor llamado Francis de Lois. Él es un geólogo suizo que también estaba en una expedición en la frontera entre Venezuela y Colombia en el año de 1920. Ay, no, qué feo este chango, güey. Lo vamos a poner aquí. Hay una fotografía que Lois tomó cuando estaba en este lugar, cuando él y su equipo encontraron a un primate gigante que estaba Tiene una cara muy rara. observándolos y ellos lo vieron como un humanoide primate. No tenía cola, ¿no? No tenía No cola, a tenía diferencia de los otros primates El chimpancé no tiene cola tampoco. no, pero Ni el de ese gorila. tipo, que se han encontrado, no coincide con ningún tipo que se sabe, pues. Bueno, ellos en ese momento, pues lo que hicieron fue tomarle una fotografía y fue la foto que tenemos. Ujú. Pero la otra Se cosa ve muy legítima la foto, es que dicen que el primate medía más o menos 1.57 metros. Uy, no. Tenía aproximadamente, dicen, por lo que alcanzaron a percibir, ellos creen que tenía unos 32 dientes. Y las características morfológicas y pues obviamente de su cara eran muy similares a las de un ser humano. Bueno, dicen que en ese momento el primate quiso atacarlos y de hecho ellos pues se defendieron y en ese momento fue cuando él escapó. La Hay, manona.
Hay otras versiones que hablan de que este primate también tenía una pareja, Oh. donde supuestamente alcanzaron a desvivir a la pareja, Sí. a la primate, a la primate mujer. O sea, atropellada. Ah, sí. Sí, perdón. La espantaron y la atropella un carro, ¿no? Sí. Pero en realidad no sabemos, o sea, de qué clase es este simio, ¿no? ¿Y qué hicieron con ese chango, güey? No se lo llevaron. Lo dejaron Lo libre. dejaron ahí. O sea, aparte el otro escapó, ¿no? Se fue. Oye, pero está muy raro pensar que nada más existían dos. Está raro y fíjate que cuando hace de hecho en un en vivo con Ana hablamos del caso de Oliver, que también es un simio muy extraño que pensaban que era un human sea, Ajá. que Sí, es un sí me caso acuerdo. súper interesante, que justo Oliver era también un primate que pensaban que era un humanoide primate de experimentos de los rusos. Sí, que lo platicamos un poquitín. ahí Entonces de en este el simio capítulo se ha hablado lo mismo, o sea que probablemente fueron personas a experimentar y salió esta raza y la soltaron ahí. Difícil, Difícil. Muy Sí. complicado. Muy complejo. digo yo. Muy complicado. Sí. Yo creo que en realidad se trata de algún tipo de primate críptido, o sea, Alguna que especie. Sí. alguna especie que no perdida en la conozcamos. historia. Ajá. Que seguramente en algún tiempo fue muy común, pero por temas a lo mejor de las mismas tribus, de todo De la esto. tala, de todo esto, pues su territorio se fue haciendo cada vez más Que pequeño. no es para o sea que nada sí. raro. No, no es No para nada es raro. para nada raro. De digo. hecho, Oliver terminó siendo de una clase del Congo muy rara que aparece por allá. Ujú. Pero pues digo, es un ejemplo y aparte pues son totalmente de lugares muy distintos, ¿no? Entonces no es lo mismo. Lo que sí pues es que, a ver, estamos sumando más historias en las que existen estas entidades o seres raros que aparecen que las personas asocian con cosas paranormales o Por supuesto. de índole extraña, pero en realidad Claro. la naturaleza de este lugar es tan rara Sí, que ya tiene un misticismo implícito. sí. Ya está impregnado el misticismo en cada cosa que se va descubriendo en este Por lugar. eso a mí me fascina el tema duendes. O sea, porque el tema duendes a mí me quedo pensando. ¿Cómo sabes que no es cierto? O sea, pues? deja tú eso. O sea, ¿en qué momento de la evolución de la naturaleza se produjo un ser así? Digo, yo me gusta, pero lo despego completamente del tema folclórico y el tema, pues esotérico, místico. O sea, si este ser existe, ¿qué es? ¿No? Y por eso me fascina ese tema. Y esto del changuito, man, yo no lo conocía, güey. Tú sí sabías, ¿no? Del Sí, chango. sí, Está sí, sí. impresionante porque el rostro es muy... Digo, vamos a volver a poner aquí la imagen, ¿no? El rostro es muy característico y no es una persona vestida porque... Vele el cuerpo, o sea, vele Hay gente que quiso desmentir la historia. O sea, cuando él llegó a contar la historia, Francis llegó a contar la historia a los colegas, fuera de los que fueron a la expedición con él, nadie le creyó. O sea, Ay, es que ese tipo de cosas, por No, ejemplo. pues que yo tampoco le creería, güey. O sea, pero digo, envejeció muy bien la evidencia. sí, la yo creo verdad. que ahorita tenemos la mente más abierta. Sí. Tal vez en un 1920 Exacto. a eso sería voy. como que, ¿cómo? Si esto, lo que conocemos es... O sea, la verdad es que el humano ha sido muy soberbio a lo largo de los años. Por supuesto. No digo que acuérdense. seamos menos soberbios, pero como que se han descubierto más cosas para Ajá. decir que... O sea, acuérdense de Paracelso, acuérdense de John Dee, todos ellos eran unos locos. O sea, sí, imagínense, sí, sí. pues, ¿no? Y hay- Interesante. Sí, la verdad es que lo de las especies, tú me decías que había como muchos, bueno, que se piensa como de esta leyenda de la serpiente gigante. O sea, no más allá como de una leyenda, que hay gente que avista de que serpientes, De que anacondas la gigantes. anaconda. Sí, es que, o sea, en general las anacondas son como las reinas del Amazonas, ¿no? Y hasta hace muchos años las personas pensaban que no eran, pues, que no eran reales. Inclusive, ahorita que vamos a hablar un poquito de este personaje, ¿no? Que es Percival Fawcett. En su momento, este señor pues hacía muchísimas exploraciones al Amazonas y en alguna ocasión se llegó a encontrar una anaconda precisamente de 19 metros de largo. ¡Hala! ¿Qué, Como en- la película, sí. Ajá, en ese entonces no se conocía tanto como todas estas especies que ahorita pues para nosotros son como de conocimiento muy cotidiano, ¿no? Que sabemos que ahí existen, que no las podemos ver en nuestros ecosistemas Claro. pues, aquí, pues es otra cosa, ¿no? Pero que existen allá, pues claro que sí. Una anaconda de 19 metros sí te come una vaca entera, ¿no? Ay, O sea, claro, si sí. una anaconda normal puede comer jaguares, ciervos, personas,
caimanes. Uy, ¿nunca has visto esos videos? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? De que nunca has visto anacondas alimentándose. Se les ve así un bulto. Bueno, es que tardan mucho en digerir. En digerir. Es que es de la familia de las boas, pues, y la anaconda es meramente constrictora. Entonces, no es venenosa. No es venenosa. O sea, lo que hace la anaconda es que cuando te atrapa, te va aplastando cada vez más y más. En lo que vas respirando. Pues, no es hasta que precisamente no es eso, no es hasta que te quite el aire, sino es hasta que te dé un infarto. La anaconda tiene terminaciones eléctricas que hace que sepa cuando el corazón ya está a punto de parar. Y ella nada más se cerciora de que tú ya no estés vivo en su totalidad, es decir, que ya hayas tenido un ataque cardíaco. Bueno, qué decencia. Para ahora sí poderte tragar. Qué locura de animales, o sea, qué terror. Qué terror. Le estaba diciendo a Sergio antes de grabar que estaba viendo unas hormigas que se llaman las marabunta, que son de esta región del Amazonas. Ajá. Y me metí un rabbit hole de hormigas que me voló la cabeza. Oye, es impresionante nada más hormigas. para cerrar el dato de Percival, Sí. ahorita más adelante vamos a hablar de él. Ajá. Pero este señor, pues llevó... De hecho, era un paréntesis muy leve, o sea... de las hormigas. De hecho, porque queremos hacer una encuesta aquí. Si quieren que hagamos un capítulo de las hormigas... La civilización perdida de las hormigas. Es que parece una tontería, lo sé, pero... Uy, es que está... Bueno... Ahí perdón. Cierro paréntesis. Ya. Sí. Bueno, pues cuando llegó con este dato con sus demás colegas exploradores y demás científicos, pues ¿qué creen? Pues lo ridiculizaron horrible porque le dijeron que estaba loco. Y ya tiempo después empezaron a conocer especies de anacondas que también, o sea, no que medían 19 metros, pero sí que alcanzaban unas medidas impresionantes. Bueno, no 19, 15. Oye, pero... Sí, pues, 12. Oye, pero entrando al tema de Percy. Ok. ¿Cómo va el caso? ¿De qué va esto? Yo he escuchado, obviamente nada más, Ciudad Z. Es como algo que suena. Un manuscrito también. Y es todo lo que sé. La neta no sé mucho de eso. Es interesante porque la historia de Percy Fawcett es la de un explorador que es el explorador más popular de principios del siglo pasado. No nomás del Amazonas, de todo el siglo pasado, ¿no? Y también muy posiblemente uno de los últimos, porque es curioso el tema del dedicarte a ser explorador. Antes, a principios del siglo pasado, era una profesión. Tú ibas y a los bosques y así, ibas cartografiando o explorando tal cual. Hoy en día tenemos artefactos en la tecnología que eso hace que ese trabajo ya no exista. Y este señor, según tengo entendido, inspiró a Indiana Jones, ¿no? Él inspiró a Indiana Jones. El personaje de Indiana Jones. A él y a un montón de exploradores. O sea, de la ficción, ¿no? Sí, claro. Realmente él vivió y es lo interesante del por qué lo vamos a sacar el día de hoy. Él vivió obsesionado con la selva. O sea, obsesionadísimo con la selva, ¿no? A principios del siglo, él realizó varios viajes al Mato Grosso, en Brasil, donde entonces había algunas de las últimas áreas ignotas del mundo, o sea, lugares en los que nunca se había pisado, pues, ¿no? Y fue allí donde fue tomado su idea de que en algún lugar bajo la densa vegetación existía una gran ciudad perdida a la que él llamó Zeta. Los relatos sobre antiguas civilizaciones olvidadas habían sido incesantes desde la llegada de los europeos a América. Desde que los europeos llegaron a América se estalló esa exploración, pues, porque en Europa no conocían este continente y de repente, ¡pum!, lo descubren. Los europeos todavía creían que había más que descubrir. Entonces, claro, esto fue un fervor enorme, pues, ¿no? Pues es como cuando encuentras algo y quieres seguir excavando, ¿no? Y quieres seguir excavando. Y de hecho de ahí empiezan o sea, ahora sí que las leyendas del Dorado, la Atlántida y todos estos lugares que ya tienen un capítulo de Misiones Podcast, pues, ¿no? Sí, bueno, el Dorado no. El Dorado sí, no, pero a lo mejor y no da, ¿no? El Dorado. No sé, pues, no sé. Eso dijimos de la Atlántida, güey. Las historias como la del mercenario portugués que en el siglo XVIII dijo haber llegado a una ciudad monumental en plena selva, o realidades como el descubrimiento de Machu Picchu. Ajá. Porque te digo, o sea, existía un fervor de la población de descubrir estos lugares
lo interesante es que los estaban descubriendo. Machu Picchu son estas estructuras así. En Perú, ajá. Súper. Esto se descubrió en 1911. Está bien impresionante eso, ¿no? Parece... Impresionante. Y es que has visto las fotos que son antes del descubrimiento. No. Vi unas nuevas, o sea, como Sí, de ya recientes. De lo que se conoce. ¿no? Turísticas. Así. Pero es impresionante porque cuando tú ves esas fotos turísticas, tú dices, ay, ¿cómo no sabían de este lugar? Bueno, es que cuando las descubrieron era un cerro, güey. Estaban cubiertas. Estaban cubiertas de vegetación, así como las pirámides que tenemos en México. Las Sí. pirámides que tenemos en México hoy sí muy bonitas, pero pues las limpiaron, güey. Claro, o Sí, sea, aquí. les dieron cancha, pues. Les dieron cancha, o sea, Se las va consumiendo la naturaleza con los Sí, años, ¿no? sí. exacto, pues total. sí, o sea, y es curioso eso, porque uno hoy en día, en esta época moderna, desestima de repente a esos exploradores. Sin embargo, lo que encontraron fue muy grande, porque no era como está hoy, pues. No era como que llegaron y, ay, esta civilización. No, o sea, eran búsquedas y buscar en mapas antiguos, escritos, poetas, o sea, Es que era una tarea titánica era una tarea buscar. titánica, pues, ¿no? Ujú. Bueno, dicen que supuestamente tras una expedición fallida, 4 años antes, en 1925, él, o sea, el Percival, inició junto a su hijo y un amigo de su hijo, el que debía ser el intento definitivo para hallar Zeta, esta ciudad olvidada, pues, ¿no? Oye, siempre que usan como que el término Z es como para algo desconocido, ¿no? Sí, y también folclórico un poco, ¿eh? Porque este señor era muy así. Que ahorita les voy a platicar, pues, ¿no? Pero en abril partió desde Cuiabá hacia lo más profundo de la selva. Un lugar tan infestado de amenazas que los primeros occidentales lo llamaron el infierno verde. No solo se trataba de superar el calor sofocante, las caminatas agotadoras, el riesgo de enfermedades o ataques de animales y el hambre. También había algunas tribus locales. Había hostilidades entre estas tribus, antropofagia entre ellas también. Claramente. Que ni siquiera habían sido personas que nunca habían visto a una persona caucásica, güey. O sea, algo tremendo, pues, ¿no? Un infierno, sí, pero adoro ese infierno. Había escrito unos años antes de que sería su última expedición, porque sí, esta fue su última expedición. Algo más de un mes después de su salida, el 29 de mayo, Fawcett hizo llegar una carta desde el interior de la selva a través de un mensajero indígena. Fueron las últimas noticias de su expedición. Después de aquel mensaje, nada. Percival Fawcett había desaparecido. Él y su hijo y el amigo del hijo. Hasta aquí queda como un poquito la historia, ¿no? Ajá. Porque aquí podemos entender como el nido de los misterios. Porque desapareció. ¿Por qué? Muchas razones puede Muchas haber. razones, pero una de esas razones es, encontró la ciudad. Y se ahí quedó ahí. Se quedó donde esperaba. Esa, algo que empezó a alimentar la leyenda. En los años sucesivos corrieron todo tipo de rumores. El que se aseguraba que había desaparecido por voluntad propia, huyendo de un pasado inconfesable, supuestamente, o bien que había perdido la memoria y se había convertido en una suerte de líder espiritual de una remota tribu de antropofágicos, ¿no? Ok. E incluso que había tenido un hijo con una de las chicas indígenas, o Ay, sea, todo el chisme así. todo el chisme. Ok. Y es que no era poco, porque además de explorador, Fawcett tenía un talento especial para construirse una imagen, güey, y convertirse en un fenómeno mediático. El señor Era carismático. era carismático, güey. Entonces, en años anteriores, a través de sus escritos y publicaciones, había logrado crear un personaje que derrochaba heroísmo y valentía, muy parecido por el público del momento y que incluso sirvió de inspiración para su amigo Arthur Conan Doyle en la novela del Mundo Perdido. Ajá. Ojo, añísimos antes de Indiana Jones. Claro. Sí. Te Sí, digo, sí. el tema de Indiana Jones fue toda la transformación y evolución de personaje tras personaje tras personaje, de mundos perdidos, aventureros, exploradores, pues, ¿no? Pero el origen es este señor. Eso explica el enorme impacto de la desaparición de este señor. Ujú. La combinación de heroísmo, aventura y misterio era irresistible para unos periódicos que publicaron páginas y páginas para sus lectores devotos, pues, ¿no? Sí. El resultado
es que oleadas de aventureros trataron de adentrarse en las profundidades selváticas del Amazonas, perdón, en su búsqueda. Pero dar con él era imposible. ¿Por qué? Porque para evitar que otro competidor se le pudiera adelantar, Percival nunca reveló cuál sería su verdadera ruta, güey. En ese momento Percival no era el único explorador, había más. Entonces, dentro del recelo de quién iba a tener el titular, pues siempre decían mentiras, pues entre ellos. Entonces, realmente las rutas que tenía este señor, pues eran imperceptibles. Sin embargo, esto no hizo que evitar que mucha gente lo buscara. Más de 100 personas salieron y más de 100 personas se perdieron, güey. Todas. Ninguna regresó. Al punto de que el mismo gobierno prohibió las expediciones en el Amazonas con la búsqueda de este señor. Cosa que también imposibilitó encontrarlo. Muy interesante el caso, pues, ¿no? Sí. Sí. A partir de entonces, Fawcett fue cayendo poco a poco en el olvido, aunque notables expediciones, como por ejemplo cosas que se encontraron de Hergé, que se sabía basado en él para el personaje de explorador perdido de la oreja rota de Tintín, y aún más tarde algunas fuentes señalan que fue la inspiración para Indiana Jones, como lo mencionaste ahorita. El rastro de este aventurero parecía disminuirse hasta que a principios de los años 50, el activista en favor de las tribus amazónicas Orlando Villas Boas recibió la noticia de que los indios Kalapalo habían desvivido a este señor y que incluso le hicieron entrega de sus supuestos huesos. Ok. Sin embargo, esto pareció calmar un poquito todo el misterio y así. Sin embargo, años después, en el 2005, David Run, periodista de New Yorker, volvió a seguir la ruta que 80 años antes había recorrido el explorador, y aunque los parajes habían sido totalmente transformados, la selva había desaparecido en muchos lugares y las tribus locales ya no existían. Sí se encontró con los Kalapalo y ellos le confesaron de que en realidad esos huesos que le habían entregado no eran los de Percival Fawcett, sino que sigue perdido. pero ellos dieron otra versión. Dijeron, ok, sí pasó por aquí, nosotros lo tuvimos, lo cuidamos y le dijimos que no se metiera a la selva, güey. Pero se metió. Y se metió. Durante 6 días estuvieron estos vatos viéndolo de lejos, viendo la fogata, el humo del campamento. Ajá. Hasta que al 6º día ya no hubo. Y ahí estos vatos supieron lo que había pasado. Simplemente Percival Fawcett había sido víctima de la selva del Amazonas. Y es interesante porque a partir de aquí empieza ahora sí que la biografía del señor. Y resulta que no era este héroe, no era este aventurero. Realmente él contaba sus historias de correr del peligro y correr de todo esto. Pero hay muchas personas que hablaron y que dijeron, este señor, además de soberbio y narciso, era una persona raci. Entonces dice que todas esas aventuras y peligros eran causadas por él mismo al ver a los aborígenes de ahí, a las tribus. Él los hostigaba, güey. Porque era una persona intolerante, pues. Ajá. Eso viene por fuentes. Viene después, cuando ya se supo lo que hicieron los Kalapalo de este tema y de su fin, como que se empezó a desprestigiar su imagen, pues. Ok, pero no es, digamos que confirmado, ¿no? Ajá. Pues es un rumor, pues, es de ¿no? historiadores que fueron entrevistando entre las tribus, entre los familiares, entre los amigos, entre todas las personas que lo conocían, pues. Antes no se había hecho esa evaluación porque ya se tenía la imagen mediática de él y la atención estaba en que él había encontrado la ciudad. Ajá. Okay. Pero ya después, sabiendo esta verdad, dices tú, empezaron a investigar y vieron que el señor en esencia que tenía su lado oscuro, ¿no? tenía su lado oscuro, pues. Entonces como que, digo, no es ninguna justificación, ¿no? O de que me pongo feliz porque esta persona haya perdido la vida en el Amazonas. Sin embargo, pues ese es el lado de la historia que luego no se cuenta. Ok. Porque Sí. en sí, ¿esto es el fin de la historia?
Y lo interesante es que no, porque esto nos remonta al principio, pues, ¿no? ¿Por qué este señor creía que había una ciudad en el Amazonas? Ajá. Y lo que pasa es que él, dentro de estas expediciones, encontró restos de como una civilización, de un lugar, una base, en donde supuestamente cabían hasta 2.500 habitantes. Esto le despertó el interés y empezó a buscar más y más y más, y se fue topando con una civilización muy antigua que él no llegaba a entender o a datar de dónde era. Y esto fue lo que lo inspiró, al final de cuentas, a embarcarse en esta expedición. Y pues que terminó como terminó, pues, ¿no? Ok. Básicamente esa es la historia de Ajá. este señor. Lo Pero que- por ahí Lana, yo sé que trae más cositas. Sí, mira, esa historia que dices de la civilización que supuestamente pues como que conoció algunos vestigios y así, hace algunos años, por ahí, obviamente de los años de Percival Fawcett, existió un manuscrito que es el manuscrito 512, que precisamente habla de una aventura que tienen unos portugueses que se encuentran con una ciudad Prohibida, pues, secreta. secreta, yo iba a decir prohibida, ¿no? De que una Como en ciudad China, prohibida. la ciudad Sí. prohibida de Sí. China. No, una ciudad secreta, ¿no? Obviamente consumida totalmente por la naturaleza, pero o sea, ¿cuál es el interés de esta ciudad perdida? Pues, ¿no? Pues que según este documento se relata que esta ciudad perdida, perdón, Ajá. pudiera tener rasgos, perdón, es que el capítulo del Mike tuvo muchas cosas prohibidas. Tuvo muchas cosas prohibidas que tienen que ir a verlo. Sí, ese si no lo han capítulo, visto, tienen que ir a así el verlo. corte comercial, si no lo han visto, se lo recomendamos mucho. Oye, pero bueno, esta ciudad perdida pues tenía rasgos como muy extraños, que eran pues de una civilización altamente desarrollada del tipo greco-romano. A ver, y ya haces como la conexión, pero que tiene que ver greco-romano en el Amazonas, ¿no? Entonces, al ser una ciudad sumamente extraña, y también ese informe, el manuscrito 512, se mencionaba que también había yacimientos de oro y de plata. Es decir, pues tenía su buen tesoro, ¿no? Por ahí. Otras de las vivencias que les tocaron a los exploradores portugueses que hablan en el 512 es que esta ciudad tenía edificaciones muy complejas para la época, ¿no? Muy, muy complejas, y que supuestamente tenían como ciertos vestigios de que sí vivía alguien ahí. Sí, la ciudad estaba tapada por la naturaleza, pero tenía, o sea, cuando ellos entran, porque sí entran a la ciudad, había vestigios de que la ciudad estaba siendo habitada por una tribu o personas, pues que ya sean ahí, ¿no? Ok. Lo curioso de todo esto, y creo que en algún momento lo mencioné, no me acuerdo si aquí con ustedes, es que estos exploradores portugueses vieron en uno de los ríos, que haz de cuenta que la ciudad se podía ver, por aquí podemos poner una foto, estaría muy bien para Ajá. que estén entendiendo un poquito mejor cómo se veía, ¿no? Supuestamente. Estaba como en la cima de un cerro, y se veía como cubierta de maleza y de todo, ¿no? Entonces a los lados corría como un río. En ese río los exploradores vieron a personas altas y con el cabello rojo huyendo en una balsa. Los pelirrojos hace mucho que no salían por acá, ¿eh? Y eso es como son los puntos más relevantes. Ok. Ahora, ¿cómo se conecta con Percival Fawcett? Percival Fawcett sabía de la existencia del manuscrito 512 y se obsesionó tanto, como ahorita bien decía Sergio, con todo este ecosistema tan vasto, lleno de misterios y de tesoros y demás. Entonces se obsesionó tanto que agarró literalmente la ruta del manuscrito 512 para poder encontrar esta ciudad perdida, que él ya tenía la intención de ponerle la ciudad perdida de Z. Ok. O sea, aparte Eso de nos lo- da otro foco de la historia también. Sí, Sí. bueno, le da un foco de más inspiración, porque sí, o sea, realmente este señor Pues, pues, ¿por qué obsesionarse tanto, no? estaba obsesionado, pero es que realmente este fue el final de su historia, pero el señor vivió
investigando el Amazonas. O sea, antes era de un que explorador activísimo. era un explorador de los, pues el más famoso que había en ese entonces. Sí cambia un poco la historia en cuestión del tema de la inspiración que llevó a este señor a ese punto, porque yo había leído esto de que él había encontrado esta base, ¿no? De como una civilización antigua. Yo creo que retroalimentado con el contenido del manuscrito 512, pues yo creo que eso fue lo que más lo inspiró. Sí, justo. Y Más por que eso, nada, ¿no? ajá, y por eso te decía que él se basó en la ruta que supuestamente está escrita en el manuscrito para encontrar esta ciudad perdida. Okay. O sea, lo que me hace entender de que quizá la obsesión que tenía tanto y todo el gusto que tenía obviamente por el Amazonas y todo esto, la investigación, exploración y demás, pues lo llevó a querer descubrir primero que nadie por precisamente esta personalidad que estabas comentando ahorita, a querer descubrir primero que nadie esa civilización o esos vestigios de civilización y cambiarles el nombre tal vez a Ciudad Perdida Z, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, en este capítulo hemos hablado acerca de muchas cosas que existen ahí en el Amazonas, pues, ¿no? Sí. Dentro, o sea, incluso de especies extintas, que posiblemente habitan ahí. dioses, Sí. Ríos subterráneos, cosas muy locas, ¿no? Mi pregunta es, ¿realmente es muy descabellado pensar en una ciudad perdida dentro del Amazonas, güey? No, la verdad que no. No. O sea, la extensión, el recubrimiento de los bosques de la selva da es para inmenso. eso. Claro. Es inmenso y creo que es imposible, de hecho, terminar de estudiarla. O sea, lo poco que se ha estudiado, ni siquiera se ha estudiado al 100%. Entonces, O sea, a mí lo que me da tristeza es que realmente los estudios que han estado en estos últimos años van dirigidos más bien a su destrucción, güey. Sí. Más que a su preservación. O sea, más bien estos geoglifos que encontramos, que platicamos al principio del capítulo, bueno, se descubren porque están talando los árboles. O sea, realmente sí. no es por un interés del ser humano de investigar la historia de su propio planeta. Sí. Claro. Y digo, a lo mejor y por ahí en unos 10 años más descubrimos esta ciudad majestuosa debido a que tumbamos todos los árboles. No, Ay, qué horrible. Qué horrible sería. Y aparte, ¿no? bueno, yo creo que eso también da pie, obviamente, a todas estas historias y leyendas a también pensar que puede ser este lugar, el lugar donde se oculta el todo, ¿no? Porque hemos hablado de, obviamente, cuando hablamos de Alaska o la Antártida, es raro cuando se toca el lugar, como este lugar, como el Amazonas, ¿no? O sea, Sí. es raro hablar de este lugar como el lugar donde posiblemente más avistamientos de cosas extrañas, de ovnis y de digo, seres que posiblemente vienen de otros lugares, habiten en pues en esta gran selva donde todo se oculta. Pero es lo más lógico del mundo. Sí. Hay una cosa, uno de los pocos reportes que existen en este lugar históricamente, que de verdad es muy difícil encontrar reportes de aquí. Sí. Es muy difícil. Sí, Pero sí, en 1977 sí pasó algo en Brasil, en la isla de Colares. Aquel día, en estos principios de octubre, muchos habitantes al principio, los primeros días de octubre, avistaban esferas de luz en los cielos y veían cosas extrañas, pero pues todos simplemente hablaban de ello y lo empezaron a reportar, ¿no? Como algo raro que estaba pasando. Unas luces que tintineaban así nada más. Pero un día de tantos, estas luces se acercaron demasiado a las personas y no solamente empezaron a tintinear, sino que empezaron a arrojar algo, una luz mucho más potente que empezaba a quemar la piel de los habitantes y producirles mareos y mucha debilidad. Sentían que algo les estaba absorbiendo la energía y además quemándoles la piel severamente. No al punto de desvivirlos, pero sí al punto de afectarlos como si se tratara de algún tipo de luz láser, como estas que obviamente si tú pones un láser de estos de puntito que venden para pues tarde o temprano te va a empezar a calentar el te va a empezar foco, a quemar, pues. claro. Sí. Esa potencia es la que ellos sentían en pequeños haces de luz en su piel. Obviamente esta noticia no pasó mucho a la prensa, sobre todo porque estamos pues hablando de una época en la que no se hablaba mucho de estos avistamientos. Digo,
en los años 70 sí había avistamientos de ovnis, pero sobre todo en Estados Unidos. Aquí de este lado... ya vieron el capítulo de Roswell. Así en es. el 80 fue cuando empezó el boom. El boom. Y los 70s, pues la verdad es que... Había, y además, pues hablando de estos lugares, digo, en Brasil solo conozco un caso de una persona que supuestamente fue abducida por estos años, ¿no? Pero popular realmente no había en esos tiempos. Las personas que fueron alcanzadas por los haces de luz simplemente lo reportaban como algo que les estaba pasando, así como un fenómeno tal vez natural. Digo, ellos no sabían realmente. Dicen que algunos de ellos pues sí pensaron que se trataban como de un tipo de naves o algo por el estilo. Obviamente no se desconocía el tema de los platillos, de las cosas volantes en los cielos, ya se hablaba en esos años. Y la Fuerza Aérea Brasileña decidió intervenir y envió una misión conocida como Operación Plato. Y esto pues sí se llevó a cabo, pero la misión era para documentar los avistamientos simplemente y recopilar algún tipo de evidencia de estos fenómenos. Sin embargo, pues la evidencia es nula hasta la fecha. De hecho, estuve buscando bastante si había algún tipo de recopilación de imágenes o algo por el estilo. Obviamente para esa época también era raro que existieran evidencias fotográficas. Sí las hay, pero son raras. Era muy escaso, ¿no? Sí, no todo el mundo contaba con una cámara de fotografía. Sí, y de hecho sí llevaban equipo fotográfico para tomar pues en los cielos algo, registrar algún tipo de actividad. Y sí se recopilaron muchas fotos, pero la verdad las fotos que encontré no veo yo ningún ovni. O sea, la verdad es que ni siquiera valen la pena. Me encantó la honestidad. Sí. Y todos bueno, estábamos bien intrigados con la historia y de repente fue de que las fotos están increíbles. manchado lente, ¿no? Sí. no, yo lo que creo es que no tienen la capacidad para perseguir este tipo de seres, pues o de entidades que se manifestaban. Obviamente Pues sí creo que pasó algo raro, porque sí, o sea, digo, para que haya pasado una institución gubernamental la que interviniera, porque de verdad las personas estaban siendo quemadas por una cosa que estaba flotando. Raro, ¿no? Sí, ¿no? Pues digo, Sí. algo preocupante había pasado, ¿no? Digo, me recuerda un poquito a estos avistamientos en los cerros en Brasil, ¿no? De estos hombres luminosos, ¿recuerdas? Sí, de hecho también, justo en el Amazonas es donde pasan estos. Sí, de hecho te iba a preguntar qué tan lejos estamos del Amazonas. No, está totalmente en el Amazonas. O sea, de hecho, Fíjate, cuando estas manifestaciones, las que mencionas de los seres de luz, sí pasan en el Amazonas. Es donde más se han registrado. Hay algunos traje algunos de los testimonios. Raimundo Nonato de Silva es un pescador local que afirmó haber sido tocado por una luz mientras él pescaba. Describió sentir como una gran quemazón y una debilidad después del encuentro, como si esta le hubiera vencido la energía. Dicen que las quemaduras, cuando pues se las fue a tratar, le dijeron que eran de primer grado y tuvo que ser hospitalizado en ese momento. Este fue uno de los testimonios que más, digamos, que más pie le dio a esta noticia a nivel local. Pero también está el de Valquiria de Silva, que pues era familiar, y ella también, siendo enfermera, digo, supo que había sido una quemadura lo que ella había recibido. También observó otras víctimas, porque ella misma trató otras personas que tenían unas ciertas marcas de punciones o algo por el estilo, como si hubieran sido perforadas por una aguja. Ay, qué fuerte. O sea, como que este rayo fuera muy fino, pero no suficiente como para desvivirlos. Lo suficiente como para penetrar la piel. Ajá, uy. Pero bueno, esta es una de las cosas, digo, de las pocas que hay de registros reales de este tipo de cosas. Y todos estos documentos se dieron a la luz en el 2004 apenas. No sé. La Fuerza Aérea Brasileña desclasificó los archivos de la Operación Plato, donde se dieron a conocer esta información. Dentro de estos archivos estaba este caso. Algo bien. Entonces, pues sí podemos saber que esto sí pasó. Determinarlo como algo real. Como algo real. Sí. Que sea tecnología alienígena, pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero es probable. Sí, y también no hay que olvidar que pues el Amazonas no se ha salvado, ¿no? De avistamientos raros y cosas así. Hay un video que es muy famoso donde se encuentra como un grupo de personas y al fondo es una persona que está grabando con un dron
Y al fondo se ve entre la maleza, así, entre las hojas y la vasta La vegetación. hojarasca. Sí, se ve un ser humanoide asomándose por ahí. Ok, un pelacaras. No, Ah, ok, pues un tiene gris. tiene características de un Ok. gris. Ok. No, pues probablemente sí. Es que no sabes, pues, o sea, son muchos kilómetros que no están explorados muchos. todavía. La verdad es que dejé esto para esta parte porque sabía que íbamos a llegar a estas conclusiones. Todo hay, el tiempo. Hay algo que fue lo que más me llamó la atención de todo. Las notas donde encontré esto hablaban de que los Anunnakis estuvieron en el Amazonas. ¿Qué? Sí. Espero que hayas apuntado eso, Mike. O sea, sí. Todo esto tiene sentido. Por algo, ¿no? Porque sí se conecta. Los sumerios eran aquella civilización antigua que creían los Anunnakis. Sí, recordemos que los Anunnakis no eran los sumerios. Los Anunnakis eran las deidades. Eran las deidades, Ujú. aquellos que venían de las estrellas Ujú. y que de alguna forma ayudaron a construir y a desarrollar aquella antigua civilización. Y que también eran algún tipo de, pues, de entidades que eran mandadas por algo más grande que ellos incluso. Había algo más todavía. Pero estos parecían coexistir con los humanos, pero tenían ciertas habilidades superiores y pues características antropomórficas diferentes. Ujú. Además de tecnología distinta. Hay una leyenda del Amazonas, de los Kayapó, que habla del Bip Kororoti, perdón. El Bip Kororoti es una entidad que se manifestó por un tiempo y coexistió con esa tribu durante muchos años. Él descendió del cielo, según lo que cuenta la leyenda, y llegó a la tierra en un tiempo muy antiguo. Vestía un traje muy peculiar que los indígenas describen como hecho de un material extraño, algo brillante, distinto a lo que habían visto. Este traje ellos lo llamaban el Bo. Cubría todo su cuerpo y además le daba habilidades extraordinarias. El Bo, que es algo que podríamos asimilar en la época actual como un traje espacial. Ujú. Ok. Algo muy similar, porque este traje era de un brillo tipo metálico y emitía una especie de rayos que le daban propiedades distintas y características o habilidades al Kororoti. También, además de todo esto, portaba un bastón que podía disparar rayos y además esta arma servía para abrirse camino, destruir árboles y también para poder cazar animales a gran distancia. Esta arma era vista como parte del poder del Bip Kororoti, por lo cual también se le considera como un tipo de deidad en la tierra. Él era un ser muy sabio que enseñó a los Kayapó diversas técnicas agrícolas, habilidades de caza, conocimientos astronómicos incluso, porque se sabe que esta tribu tiene muchos conocimientos en ese sentido. Era un misionero. Era algo como un misionero, como un tipo de Cristo o algo por el estilo, algo que tuviera unas habilidades distintas. Pero a diferencia de otros relatos, esta entidad sí se integró a la comunidad y se convirtió en una figura respetada y en un tipo de líder. La leyenda cuenta que el Bip Kororoti un día emitió un grito y decidió regresar al cielo. Antes de partir, se dice que hubo grandes temblores y luces brillantes en los cielos, como aquella historia de Enoch antes de ser llevado a los cielos. Uy. Los Kayapó describen el ascenso a las nubes como una manifestación de que él era parte de allá, de ese lugar. El humo que se empieza a formar y el fuego en los cielos fue lo que lo hizo ascender, dejando algo que impacta a la cultura y a las creencias de esta tribu para toda su existencia, ¿no? Hay muchas interpretaciones. De hecho, esta historia fue recopilada y dada a conocer al mundo
por un personaje que conocemos muy bien, que es Eric von Däniken. Uy, hablemos de Eric von Däniken. En su libro El oro de los dioses, que es este libro donde habla de la cueva de los tallos. Ah, ok. No No me asociabas. sonó el nombre, una disculpa. Bueno, von Däniken es la persona que yo digo que se robó la historia de la cueva de los tallos. Porque el original, ¿cómo se llama el señor Juan Morix. Juan Morix, que fue el que descubre la cueva. Y von Däniken es quien difunde la historia y se la apropia. Y se la atribuye. Y aparte, pues él tiene como tiene muchos estudios en relación a estas cosas de misterio histórico. Entonces como que es un oportunista. Sí, pero una bueno, personalidad por ahí rara. dentro de este libro donde también habló de la cueva de los tallos, hay una parte donde habla de los relatos orales de los Kayapó. Y en esta parte es donde habla de Vic Kororoti, de esta entidad que aparentemente provenía de otro lugar. Y obviamente este señor pues sabe perfectamente de los Anunnakis y todo esto, y la conexión se ha dado no solo a través de él, sino a través de otros investigadores, ¿no? Que también han conectado a este ser como una posible conexión de que una intervención de los Anunnakis también existió en este punto de la Tierra. Porque es muy probable que si estos seres estuvieron de alguna manera interviniendo para el desarrollo de la humanidad, no lo hayan hecho solamente desde un punto, sino desde varios. Totalmente de acuerdo. No, y bueno, en el Amazonas y los mayas o sea, realmente hay registros, partes, ¿no? hay registro. O sea, realmente no nomás pasó allá en Medio Oriente. O sea, Sí. como que hay algo que hemos estado como conectando últimamente en el canal, que es esto de empezar a ubicarnos en la línea del tiempo. Sí, claro. Y hay cosas que en todas las culturas se repiten, y se repiten en las mismas épocas. Tanto el tema de la llegada de los dioses, como la llegada del diluvio universal, como o sea, realmente todo está encajando en una misma línea del tiempo de la evolución humana. Cada vez es más difusa la línea de pensar que no fuimos influenciados a la de que sí fuimos influenciados. Así o sea, es. realmente... Qué interesante, güey. Uy, es que te pones a pensar todas las cosas, todas las similitudes, ¿no? Que Sí, pueden encontrarse. coincide todo. Ajá, entonces ese punto es cuando lo hace, pues es que es como muy imposible que no empieces a teorizar en tu cabeza cosas que a lo mejor si las platicas suenan sumamente locas, ¿no? Pero para mí tiene mucha razón, o sea, tiene mucha lógica. Pues. Es muy interesante. Es muy, muy Sí, interesante. la verdad es que hay muchas historias que se conectan con otras culturas, o sea, y la verdad sí te hace pensar que en estas antiguas civilizaciones existió una conexión, o sea, definitivamente que tal vez y provenga de una gran civilización que pobló toda la Tierra. O sea, de alguna manera O que eso tenían por lo menos planeado hacer. Claro, o sea, de alguna manera sí se conectaron las distintas culturas, tal vez no por las mismas tradiciones, pero sí por lo que creían o lo que veían. Y lo nombraban distinto, o sea, Sí, por en este supuesto. caso el Vip Kororoti y en otros casos los Anunnakis, ¿no? Sí, de hecho, o sea, digo, cuentas el relato hablando de un Anunnaki como tal. Sin embargo, en ese momento histórico, ni Anunnaki, ni como estos amigos, pues, ¿no? Porque me rehúso a intentar decir ¿cómo es Kid Dororoki? Vip Kororoti. 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 A ver, Ni todos. uno ni otros. O sea, Pongan Vip Kororoti si llegaron hasta este punto de Sí. Pongan Vip Mira, Kororoti. Tengo una retención Vip de Kororoti. repente. Muy interesante. Así, Vip Kororoti. Y una estrellita así. Sí, una navecita espacial. Oigan, hay una cosa nomás, digo, es que no me puedo quedar sin decirlo. A ver, dilo, De dilo. que todo un secreto así. Ahí va la desclasificación del minor. Sí, Sí. es Ah, que, sí. diga, la verdad me lo iba a reservar de no decirlo en el episodio porque nos fuimos por otros temas, pero es que hay, o sea, como que el tema de como que los animales me llama mucho la atención, no solo por el tema de los críptidos y todo esto, sino porque son cosas que de verdad me dieron miedo. O sea, de verdad, sí, cuando estaba viendo, hay un pez que, o sea, está bien raro. Se llama el candirú. No sé si lo han escuchado alguna vez.
Ese que es el pez más grande. No, No, es el que se te mete por ahí. es un, Sí. es un pez pequeño que le dice... Oh, güey. Este pez le llaman el pez vampiro también. No. Mira, con la información que tienes, Ana, ¿sí o no es terrorífico este pez? Ah, pues claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pues dicen que el pez mide entre 2.5 centímetros a 5 centímetros más o menos. Es casi transparente, esto es muy importante. Es casi transparente. Tiene un cuerpo alargado y delgadito, Gusanito, pues. con una cabecita pequeña y aletas pectorales bien desarrolladas. Y unos dientecitos. ¡Ay, no, Sergio! Se dice que pues se encuentra principalmente en la cuenca del Amazonas y pues prefiere aguas turbias y ricas en materia orgánica. El candirú en realidad es conocido porque tiene un comportamiento parásito. Su método más famoso y temido es el introducirse en cavidades corporales de otros No. peces y en raras ocasiones en personas. ¡No! Que les llama la atención el orín, ¿no? Un pedo así. Es por la temperatura. La temperatura. La Yo pensé que era por el pH o algo así. No, les llama la atención como las temperaturas que van Calientito. encontrando. Nunca Sí. están haciendo pipí en los ríos. No, se andan haciendo pipí Pues- en el Amazonas. Bueno, topar con Es que, uno de estos, es que empecé amigo. un rabbit hole de las hormigas y luego me fui y terminé en los peces estos y yo con las hormigas sí me aterré Y también. yo bañándome. Mejor Con no la me boca- orino aquí en la Con la boca regadera. abierta, sí. No, es que la neta sí te, o sea, digo, había unas arañas, Mike, que... Ah, sí, sí, Que sí. pa' sí, qué te sí, sí. cuento. ¿para qué te Unas cuento? arañas gigantes ahí. No, pero luego es que el tema de estos de los insectos del Amazonas, de los peces también, o sea, es impresionante porque hay muchas clases que parecen alienígenas, Sí, extraños. sí, sí, sí. Las hormigas, las que vi, estas, que digo, podrían arrasar hasta con conejos, con serpientes, literalmente vivos, o sea, serpientes vivas. Sí. Las hormigas se las comen hasta dejar el hueso. No siento que el Amazonas sea un lugar muy placentero turístico, ¿no? O sea, no, Sí no, tiene no. su ruta turística. Por ahí, supuesto. Que estaría por increíble. no, Bueno, a mí, sé. a mí sí me gustaría Es que yo mucho. prefiero un bosque. Pues sí, yo también, pero el O Amazonas sea, también me llama mucho la atención. Húmedo, mosquito, no. Sí. Pues no, ni Sí. modo, hay que soportar, hay que No, soportar. ¿Por qué? Hay que soportar. Hay que soportar. Pues no voy. Y ya. El Sergio en su cama con aire acondicionado. Hay que soportar. Viendo En un algunas. walkthrough 4K en YouTube, así, Sí, de sí. la selva. Estoy yo en la Lo selva. dejas en vivo, la Amazonas en vivo. Pero bueno, yo creo que con esto vamos terminando. Sí. Esto va a tener extensible, así que los miembros del canal, pues váyanse para allá porque vamos a seguir con la plática. Tenemos unas cosas más que hablar. Sí. Así que, pues muchísimas gracias, Ana, primero que nada por volver aquí al programa. Siempre es un gusto tenerte. por Siempre acá. es un gusto tenerte Muchas por acá. gracias. Me la pasé muy padre y siempre me gusta mucho venir para acá porque sacamos no nada más como temas muy interesantes, sino que también nos la pasamos muy bien. Sí, y el caso es que no podemos hacer un capítulo corto contigo, ¿verdad? Pues no, yo creo que no. O sea, porque Siempre nos vamos. ¿no? siempre se va y digo, en el extensible vamos a hablar todavía con más libertad y nos encantaría que estén por allá también, ¿no? Ya saben que en todos los capítulos tenemos un pequeño link abajo que dice conviértete en miembro del canal y le picas ahí y te metes a los miembros del canal, que es básicamente 30 o 40 minutos más de cada conversación que tenemos por acá en el podcast, además de lives exclusivos, Capítulos secretos. capítulos secretos y, Y un montón todo de el contenido sin censura, obviamente. O O sea, sea, realmente el miembro del canal de Misiones se lleva como este río subterráneo. Así. Ándale. sí, Que es es- una cavidad. Tenemos yo creo que unos 100 videos ahí ya, ¿eh? Sí. O sea, es mucho. De verdad vale la pena. Es una aportación realmente que nos ayuda directamente al proyecto, pero pues no es gratis, ¿no? O sea, No, se llevan ustedes Les entregamos. Sí, claro. O sea, no es un apoyo nada más. Claro. Así que digo, anímense. Ahí yo sé que en el chat en este momento están poniendo todos los miembros del canal que vale la pena. Porque eso siempre pasa. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, hasta este punto del episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Si es así, deja tu like aquí abajo y suscríbete a este canal. Y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, también en Spotify. Síguenos, por favor.
nos puedes comentar también y tendrás respuesta por ahí también. Entonces, a mí me puedes decir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. ¿Y a nuestra invitada cómo? En Instagram como ana.prprog y en YouTube como Ana Sayas. Muy bien. Me glitché un momento. No, Sí, pues sí. vayan y sigan a Ana Hubo en un su fallo canal. de la realidad ahí. En su canal, porque ahí tenemos también colaboraciones. Sí. Acaba de salir Mike hace poco, también por allá. Así Un es. episodio Oye, sobre- y los Muy- domingos. y los háblame un domingos poquito. también Ajá. tenemos Sí, un a ver, vivo. sí, tenemos ahí una sección muy especial que es Conexión Desconocida todos los domingos en punto de las 6 de la tarde. 7 de la tarde 7 es. de la tarde, hora Ciudad de México, donde abordamos temas pues muy variados, ¿no? Pueden ser paranormales, del fenómeno OVNI, también. Un live en dominguito, a Sí, 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 gusto, sí, sí, sí. este, Muy relajadito ahí. acabando el juego, ya ponen Conexión Desconocida. Así Ajá, es, así es. así es. Pero si no han visto el episodio que grabé con Mike, se los recomiendo muchísimo. Y también el de Alaska está muy bueno. Sí. Está muy, muy bueno. De verdad, sídense la vuelta por allá. Así es. Ahí Y está. bueno, sigan al Mike también. Ahí están sus redes también saliendo. Y síganlo en su canal de YouTube, por supuesto. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Y en el extensible también nos vemos. Bye. Vip Cororoti.